Cuando usted estudió en la escuela, el cuaderno no existía, No, él la pisaba. la pizarra. Sí. ¿Eso era una lámina, una piedra o qué era eso? Una lámina negra, una lámina negra. Y entonces el lapicito era gris. Entonces uno escribía ahí. Y entonces uno tenía una almohadillita colgada en la pizarra para borrar, pero yo borraba con babas. ¿Con baba? No. ¿Pero es que no les daban una almohadilla o qué? Sí, había una almohadillita así, pero borraba más fácil con babas. Vea pues, interesante, ¿no? Y hoy en día ya ni cuaderno, sino todo es celular. Sí, todo el celular, todo. Pero la pizarra no le cabría mucha información. No, la pizarra no trae información de ninguna clase. Pero Era únicamente para escribir. por eso, y luego, ¿cuánto le alcanzaba para escribir? ¿O hay una hojita? Eso no era sino una hoja, Por eso, y poquito, no era sino una latica, una lámina. una lámina así. Esa era la pizarra. Esa era la pizarra. Y con eso era que escribían, figúrese. Ahí escribía uno todo. ¿Cómo es la diferencia hace 90 años aquí? Qué barbaridad, ¿no? Pues, pucha, ¿y cuáles eran las clases que ustedes veían en el colegio? ¿Matemáticas veían? Suma y resta, ¿Suma y resta? nada más. Nada más. Sí, ¿Qué clases más o qué materias más veían? ciencias naturales. Ciencias naturales, siempre ha existido. Yo ponía la mapa de la hoja, tallo, biología. Ya, claro, importante. Sí, Ciencias naturales. ¿Qué materias más? que materia más, yo no me acuerdo bien. ¿Había algo de cívica o algo así? ¿De qué? ¿De cívica? ¿Ética ciudadana? No, esa palabra no existía. ¿No? No, Vea pues. ¿Y qué iba a decir yo? ¿Y el bachillerato existía o solo la primaria? bachillerato existía, claro. Pero yo no me acuerdo, verás, yo no me acuerdo si existía el bachillerato. ¿De pronto? De más de pronto que sí, Vea pues. pero yo estaba muy lejos de existir el bachillerato. Oiga, pero cuando usted era pequeña, ¿existía la luz eléctrica ya? ¿O todavía no? Sí, la luz, ¿Sí alcanzó? sí, claro. Porque relativamente eso es nuevo. Se alcanza a ver la luz del teléfono. Sí, pero cuando usted era pequeña ya había teléfono. No, pequeñita no. De pronto ya más grandecita. ¿Usted alcanzó a utilizar el telégrafo? El telégrafo sí. ¿Eso en qué consistía? El telégrafo, me acuerdo que uno llevaba escrito a la oficina Ajá. lo que quería. Y allá con un chuzo, ponían así y escribían. Oiga, Mandaban el telegrama o lo que fuera. Primero era telegrama y Marconi. ¿Marconi? Sí, era más avanzado el Marconi. Ujú. Primero el telegrama, después el Marconi. Entonces el señor con el dedo chuzaba unos botoncitos así, para escribir. Eso, Yo le dictaba. cuando yo estaba en la escuela nos enseñaban del telégrafo y uno decía, le parecía chistoso, pero así fue. Uno llevaba el papel y allá le transcribían Sí, y se iba por una cuerda el mensaje. claro, sí. El telégrafo. El telégrafo, Qué cosas, ¿no? sí, muy interesante, ¿cierto? Lo mismo que el tren. Lástima que se acabó tantas cosas porque Colombia tenía unas riquezas en rieles y trenes a nivel nacional. Sí, Aquí por la mesa San Javier, San Joaquín, La Esperanza había estación. claro. Todavía quedan pedazos de rieles y eso llegaba a Girardot, a Qué otros. bonito, ¿no? Lástima, cómo cambian cosas. Cómo cambian, sí. Y ahora mire. Ah, Lilita, ya echamos un recordatoris Sí, del pasado. del pasado. ¿Cuál, ¿Cuál es su reflexión de la vida con 98 años que hoy en día tiene usted? De toda esa etapa, ¿saca alguna reflexión de la vida? No te sé decir. ¿No? No,
como que no he hecho nada. No ha hecho No nada. he hecho nada, nada que sirva. De pronto lo dice usted, pero es que hablar de 98 años, mejor dicho de 100, eso es mucho recorrer. Sí, eso es mucho recorrido, sí. Muchas cosas vistas, Así, escuchadas. claro, eso sí. Frustraciones, desengaños, amores, todo. Creo que a todos nos pasa. Sí, ¿Qué viene después de la muerte para usted? después de la muerte, ay Dios mío, qué horrible. No me hagas pensar en eso. Qué horrible. Da cosa, ¿no? A ver, la cosita, da susto te veo tan cerquita como la tengo yo. La cosita. A ver, María. Es el ser humano con la religión, la doctrina que quiera, imagina las cosas Sí, de acuerdo a su entendimiento. Pero la realidad es que no hay nada seguro ni nada comprobado. nada. Pero de pronto la reencarnación sí sea verdad, No creo. ¿no? Es decir, yo creo en sí, en la reencarnación. Entonces cuando vuelvan a nacer acá, no vaya a decir nada. No, no, nada. O No sea, creo. ¿usted cree que se va para el cielo o para el infierno? Pues espero que me reciban en el cielo. ¿Vale? Eso es el ser humano hasta que... Que me reciban en el cielo cuando sea por ahí un ladito, un rinconcito. Que así sea. Sí, la verdad es que Y pensar yo tengo la muerte tan cerquita, José Miguel. Qué horrible, qué miedo. no crea. ¿Cuántos jóvenes ni siquiera llegan a ser adultos o son niños o son jóvenes y mire cómo mueren y de formas trágicas? Sí, pues yo la tengo naturalmente, natural, así cerquita, cerquita. Pues sí, pero ¿qué tal usted iba a unos 110, 120? Todavía le falta. No, qué horror, ni de pura. Qué horrible. Entonces, esperar que sea, como dice, ¿no? Así es la vida, cada persona tiene un camino señalado en esta tierra. ¿Será? Sí, así como se tiene un día para nacer Tiene un día para morir. y ese día no será cortado ni tampoco será alargado. Esperar la voluntad de Dios y cuando llegue esa etapa, entonces el ser humano podrá saber qué es verdaderamente lo que hay después de la muerte. Madre mía, qué terror, qué Así es. miedo. Gracias por su tiempo y esta breve conversación. Se iba a misa. ¿A qué edad? Desde que nací. Sí, ¿desde qué edad se acuerda de la misa? Que la llevaban a misa. De 6 años. ¿Sí? Sí, ¿Y usted se acuerda de las misas en esas épocas? claro. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo reparaba bolas a eso. ¿Por qué? No, como que no le ponía cuidado a eso. ¿Sí? Porque las misas eran en latín. Sí, ¿Sí? eran en latín y uno chiquito obligado a misa, obligada, Obligado. porque no me gustaba que me sacaran de la cama para ir a misa, sin baño y nada, de la cama para misa, Uy, no, para la misa. terrible. Mm, ¿Y la misa era toda en latín? todo en latín. No se entendía ni miércoles. Raro, ¿no? Eso duró por siglos. Mm, ¿Y la Biblia la leía solo el cura o la gente? el cura, el cura. Pues, pero entonces digo yo que de pronto la gente aprendía latín, ¿o no? No, nada, ¿Nada? nada, nada. Entonces, doctrinas raras, Ah, métodos raros. sí, claro. Pero usted se aprendió oraciones en latín. Yo me sé la Ave María en latín. Prosiga, por favor. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Mire, Sí, y eso es muy importante recordar eso sí se me quedó. el Ave María. Vea pues, Lilita,
tanto que contar en la vida y tanto que ya es historia. Sí. Historia. Entonces, Lilita, ¿hay infierno o cielo o no existe ninguna de estas dos? Sí, yo creo que existen dos sitios. Dos sitios. Uno que no puede ir uno a Dios. Que no puede ir uno a Dios. Sí. Está como en la oscuridad. Ese es el infierno, la oscuridad. Después de la muerte, ¿habrá infierno y cielo o Claro, puro cuento? hay infierno y hay cielo. Te digo, el infierno es que está uno en la oscuridad, completamente en la oscuridad. Ese es el infierno. Y el cielo, la claridad, la luz. Cuando usted parta algún día, espero que se comunique conmigo y me diga cómo se encuentra. Y no te da miedo. No, espero que diga y saber de que se encuentra bien y que en un lugar que Sí, nosotros... en un lugar seguro. Sí, claro, Bueno, yo lo haré, si puedo lo hago, con mucho gusto. claro, esperaré eso. A veces las religiones nos meten, ese ha sido el problema de las religiones, que nos meten una idea, que el cielo y el infierno, después de la muerte, candela eterna, pero vemos que a veces el infierno y el paraíso Pueden estar aquí. es como nuestra vida en la tierra. Claro, pueden estar aquí Acá podemos vivir el infierno, perfectamente. las, Un ama- remordimiento, una cosa, es el infierno. las amarguras, los desengaños, las tristezas, Todo es el infierno. la depresión, eso se convierte en un El infierno. infierno, claro. O cuando estamos pasando por momentos felices, disfrutamos la vida, nos sentimos gozosos, Ese es el cielo, entonces estamos viviendo un paraíso. claro. Tal vez en el más allá, el espíritu, según el plano donde se encuentre, si es de paz, entonces podemos hablar de esa salvación, de ese paraíso. Sí, Y si las cosas se hicieron mal en la tierra, de pronto estamos hablando de ese infierno, de esa prisión espiritual que nos tortura, de esa tristeza, de todo. ¿sí? De lo que pudo haber sido. Sí, Una de las palabras más tristes de la historia es lo que pudo haber sí, sido, hoy no fue. ¿cierto? Mm, Pues espero, Lilita, algún día podamos saber y conocer la realidad de las cosas. Sí, No lo que los humanos nos han enseñado ni las doctrinas, sino verdaderamente la vida, lo que es eterno y que nosotros no conocemos, pero que algún día tendremos claro, que conocer. que conocer, claro.